La Serviguera. Después de la Navidad vamos a realizar un balance de la contaminación lumínica, acústica y la contaminación de residuos sólidos urbanos, agrícolas, sanitarios e industriales. Los más perjudicados son las personas con algún tipo de enfermedad como autismo, síndrome de Asperger o personas mayores, además de los propios animales. ¿Vamos aprendiendo a reducir cualquier tipo de contaminación? ¿Has visitado durante estos días el Parque Natural? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Retomamos lo que es el programa La Serviguera aquí en la cadena SER y en 10 Televisión, y al igual que hicimos al principio de la propia Navidad, que era hablar con personas que padecían la contaminación más que la lumínica, la propia acústica, y sobre todo, qué es lo que hemos dejado de cara a que vayan y lo recojan donde lo hemos dejado. Hemos invitado para echar un rato de charla a Emilio Rodríguez, que es el presidente de AMECO. Emilio, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, vamos bien. Sí, hemos arrancado bien. Hemos arrancado bien, con energía este 2020 y así va a seguir. ¿Sí? Así va a seguir, con energía y fuerza. Fenomenal. Bueno, pues también nos acompaña Mercedes Reynosa, que es voluntaria también de AMECO. Bienvenida, Hola, Mercedes. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, pasando Tiene la un acento entre andaluz y latino, ¿no? ¿Eres Ya. de? Sí, yo soy de Perú. De Perú. Yo ¿Y soy qué de hace una mujer de Perú aquí? Bueno, básicamente lo que me trae a Perú es el amor. Ah, el amor. Vale, vale. Pero vale. a su vez también difundir una parte cultural. Soy docente. Sí. Bueno, y parte de mi cultura es manifestarla por medio de la danza, ¿no? Y es lo que voy a proponer dentro del proyecto que tengo en mente, ¿no? Un proyecto que a través de la danza nos reciclemos. Bueno, a través de la danza, esto es un punto aparte, pero es difundir acerca de la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero parte de ello también tengo como una alianza con AMECO, porque ellos sirven como una sociedad a un proyecto que tengo allá en Perú con unas madres que ayudan en todo el tema de ambiente, contaminación, asesoría, etcétera, ¿no? Que más adelante, si gustas, lo puedo explicar. Claro que sí. Oye, una pregunta que me ha venido hacia la cabeza. ¿Dónde hay más sensibilización con el medio ambiente, en tu país o en el nuestro? Bueno, definitivamente creo que nosotros, como Sudamérica, parte de Sudamérica, estamos bastante aislados, ¿no? Pero involucrados en el tema de consumismo, creo que estamos no solamente Sudamérica, sino Europa. Entonces, la idea es transmitir conocimiento, de involucrarnos y ser parte no solamente del consumismo, ¿no? Sino de tomar conciencia, pero conciencia bastante real y asertiva para que nosotros podamos, desde la edad preescolar, trabajar con ellos. Yo trabajo con niños en una zona rural, básicamente zona rural, porque me gusta mucho el trabajo natural. Entonces tengo que caminar 5.9 kilómetros de donde estoy porque no hay transporte, todo es vegetación, todo es camino de trocha, existen variedad de plantas, variedad de animales que aún están en extinción, pero en esta comunidad algunos se mantienen en conservación. Por ello, mi propuesta como docente es mantener esas plantas, los animales también que sigan viviendo, y la no contaminación, porque si bien es cierto, son comunidades que están aisladas de la ciudad, son las más alejadas de todo el impacto beneficioso que le puede dar una economía sostenible. Entonces, no hay recojo de basura, no hay conciencia de reciclaje, y mi labor como docente no solamente es educar a los niños, sino a la comunidad. Entonces, estoy iniciando un proyecto con toda la comunidad. Si bien es cierto, llevo ya 4 años en esta comunidad y trabajamos de la mano con las madres para impulsar ese desarrollo, ¿no? Y que finalmente los beneficiados son todos, ¿no? Desde niños, adultos, y así se puede lograr mejoras. Definitivamente toda la sociedad.
Bueno, Emilio, cuando aparece una fiesta, yo creo que la fiesta más larga, más amplia que hay durante el calendario del año es la Navidad, porque además no son 24, 25, 26, sino que cuando empezamos con las comidas que organizan las siguientes comidas y todo eso va creando basura. Empezamos ya con las luces, ¿no?, que se ponen en las calles, que son una contaminación ya lumínica importante, y posteriormente viene lo que has comentado, ¿no?, de todas esas cenas de empresas, de amigos, de familiares, y es un cúmulo de días bastante largo, ¿no?, de esos impactos lumínicos, acústicos, y también, bueno, pues impactos directos en el medio. Si miramos de 5 años para atrás, ¿hemos avanzado? ¿Nos mantenemos? ¿O hemos ido para atrás? Bueno, nos mantenemos. Nos mantenemos... Sí, pero eso no es una buena nota, ¿no? No es una buena nota. Nos mantenemos en la misma línea. Entonces, todavía queda mucho trabajo por andar. Posiblemente siempre estamos con el mismo mensaje, ¿no?, de decir, bueno, pues queda mucho por andar, queda mucho por trabajar, queda mucho por concienciar y sensibilizar. Pero bueno, tenemos que estar ahí todos, ¿no?, e intentar arrimar todo el hombro. Yo creo que poco a poco la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, van con una nueva mentalidad. Lo que ocurre es que lo difícil es luego mantener esa mentalidad en el sistema social y de consumismo que tenemos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por lo menos hay que intentarlo. Nos vamos a centrar en principio en Andújar y en los pueblos de la comarca, porque me comentabais antes que tenéis otros proyectos también para Porcuna, por ejemplo, ¿no? Cosas que el propio ayuntamiento se está interesando por la propuesta que vosotros habéis presentado, pero todo se basa, como decía Mercedes, en la propia juventud, en los propios críos, o para los mayores también creo que habrá algo, ¿no? La forma de sensibilizar, según la edad, yo creo que es diferente, ¿no? Como bien dice Mercedes, pues a los niños, la edad infantil, por primaria, incluso la ESO, pues hay que intentar concienciarlo desde la educación, una educación ambiental que se sigue echando en falta en los centros de educación y en el sistema educativo de nuestro país, ¿no? Eso por ahí. Y luego a los adultos, pues es complicado educarlos, pero hay un sistema muy bueno que es el de la sanción, aunque nos guste, que es tocar el bolsillo, y tocando el bolsillo, pues es como nos concienciamos, al fin y al cabo. Es decir, si en otros países, como por ejemplo Suiza, el sistema, por ejemplo, de reciclaje no es que tú vayas al contenedor, es decir, tú en tu propia vivienda ya tienes el sistema de reciclaje impuesto. Si no lo cumples, te suben un impuesto. Y entonces dicen, ¿cómo controla eso el Estado suizo? Pues es muy sencillo, simplemente cuando los basureros o el sistema de limpieza van a recogerlo, pues se dan cuenta en un punto concreto donde no han reciclado. Es decir, que está muy claro, y entonces en ese punto es donde ellos toman nota a través de... Que no es lo que pasa en España, que nosotros llegamos, soltamos la bolsa de basura y no lleva nombre, ¿no? No lleva ninguna etiqueta que identifique a la persona que no está reciclando o seleccionando, ¿no? Efectivamente, en Suiza tienen ese sistema, funciona muy bien. También es verdad que la mentalidad de Suiza no es la nuestra, y así es como funciona. Es decir, aquel que no recicla o no recicla bien, que eso es importante, le suben los impuestos. Es un ejemplo de algunos cantones de Suiza. En España, pues en España es que no se sabe, primero no se sabe reciclar, y segundo, pues estamos un poco ahí dentro de la Unión Europea a la cola en el tema de reciclaje. Que no somos de los últimos, pero tampoco nos podemos sentir muy orgullosos de ser los primeros. Es decir, los alemanes, por ejemplo, logran casi el 99%. ¿El 99%? Casi, porque todo no se puede reciclar. Y lo logran pues a través de las máquinas que hay con tickets. Esa es la parte que yo te quería meter ahora, ¿no? ¿Por qué no se instalan ese tipo de máquinas aquí en España que si metes un vidrio, si metes un plástico, te dan un dinero? Es buena pregunta. Pues en primer lugar porque tiene que haber voluntad por parte de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. En Jaén Capital ya hay. ¿Sí? Ya hay 2 máquinas. 2. Pues no tenía ese dato. Por lo menos hay una empresa ahí que lo está intentando. Todo es iniciar. Pero es verdad que también lo que nos ha transmitido la empresa es que tampoco lo están pasando muy bien. Es decir, van bien, están sobreviviendo, pero no tienen un respaldo y un apoyo de las grandes empresas o incluso muchas veces de la... Pero que no van bien, ¿por qué? Porque las personas no llegan a depositar el plástico o el cristal. No, porque la ubicación no es una gran superficie. Es decir, si vamos a una gran superficie y vamos con la bolsa llena de plástico o de vidrio
la tiramos y en el mismo, la reciclamos, ¿no? Y en ese mismo momento el ticket que nos dan es para volver a reinvertirlo en esa gran superficie, pues parece que es más cómodo, ¿no? En cambio en Jaén, creo recordar que estaba en la Plaza de Abasto de Jaén. Entonces, claro, en la Plaza de Abasto tiene que haber ahí una unión de esos pequeños comerciantes para llegar a ese acuerdo, para que esa máquina devuelva un ticket, una contraprestación a ese cliente. Es un ticket, pero no es dinero, es un ticket para... Es un ticket. Es un ticket. Es un ticket. Que es para comprar los propios establecimientos. En los mismos establecimientos. Vale. Bueno, Sí, es sí, dinero, ¿no? Perfecto, Que tú perfecto. puedes llegar con el ticket y a la hora de adquirir, en vez de meterte la mano en el bolsillo, sacar euros, saca el ticket. El ticket. Incluso es mejor que el dinero. Sí. Porque en Alemania funcionan con dinero, funcionan con ticket, y bajo mi punto de vista creo que es mejor el ticket, porque está reinvirtiéndolo por ejemplo, en este caso, en la Plaza de Abasto de Jaén. Pues yo pienso que es una magnífica idea, porque además puedes hacer que funcione el comercio tradicional, ¿no? Claro, ahí está el tema, ¿no? En Jaén, por eso la empresa está contenta y va bien, pero la iniciativa de esta persona, pues se la jugó, la verdad, que es una inversión. ¿Cuánto vale una máquina? ¿Tienes Pues, datos? Sí, yo lo estuve viendo, porque estoy detrás de a ver si se pudiera implantar en Andújar, pero estamos hablando de 10.000 libras, porque lo hacen en Inglaterra. 10.000 libras son mucho más dinero. Euros. Entonces, claro, la amortización es a largo plazo. Claro. De una máquina. Claro. ¿Qué es para vidrio, para todo? Para ¿Cómo? plástico y vidrio principalmente. Plástico y vidrio. Ujú. Y después ya el precio por el vidrio que tú pongas ahí, eso ya es el propio... Hay que estudiarlo porque, claro, lo que va el ciudadano, deposita el plástico y el vidrio, se le devuelve ese ticket, pero ahora hay que calcular los costes no solamente de amortización de la máquina, sino el proveedor o a quién le vas a dar el residuo, ¿no? Claro. Es decir, como empresa o como intermediario. Y ahí es donde estaría un poco el beneficio para que pudiera estar la máquina, ¿no? Y luego, inconveniente principal que tiene es el espacio. Porque es muy voluminoso. La máquina no es muy voluminosa, es la cinta que tiene detrás para ir depositando los residuos. Ahí sí necesitamos al menos un espacio, no digo una nave grande, ¿no? Pero sí un espacio importante. Bueno, pero hay una cosa que está muy clara. Al igual que se impuso en nuestro país que no se podía fumar ni en los centros educativos ni en los bares, Por ejemplo. Porque, ¿no? Digo yo, ¿no? Puede ser un símil muy parecido, ¿no? Claro, se puede estudiar incluso de carácter social también. Es decir, la máquina, porque en Alemania lo que hacen es donar una parte de los beneficios de la máquina anual para reinvertirlo, por ejemplo, en reforestaciones con los colegios. Es decir, que algo queda la máquina de beneficio al año, 300 euros, por ejemplo, pues 300 euros de una máquina, de otra y de otra, pues ese presupuesto se destina a que unos escolares vayan X días a hacer una pequeña plantación. Ahora, en Alemania, ¿qué ocurre? Han perdido gran parte de su foresta durante todos estos siglos anteriores, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces están más concienciados porque la han perdido. En ese sentido, es decir, han tenido que perder sus montes para decir vamos a ponernos las pilas e intentar recuperarlos. Tienen la famosa selva negra, pero de cara a la biodiversidad que alberga, pues es limitada. Es todo un bosque de coníferas. Nosotros, donde vivimos, que vivimos en un auténtico paraíso de biodiversidad, con el clima mediterráneo, pues se ve que no le echamos muchas cuentas, pero bueno, es poco a poco. Eso sería un poco otro paso. Vamos por objetivos, pequeños objetivos, y se deben ir Pero son cumpliendo. propuestas que se tienen que presentar para que se empiecen a realizar. Si no se presentan, no... Efectivamente. Bueno, teníamos con nosotros a la presidenta y a la secretaria de la Asociación de Autistas de Andújar hace una semana, pues preveniendo un poco sobre el tema de la contaminación acústica, y según he estado leyendo, son 30 decibelios, lo máximo 35 por el día, 30 por la noche, depende de cada localidad, porque eso ya depende del propio ayuntamiento, pero según la información, 35 por el día y 30 por la noche, de ahí no se debe de sobrepasar. Eso no ocurre, ¿no? No ocurre. Luego, eso es un problema, hablando claro, de la administración, ¿no? De las administraciones, porque son las que deben controlar y que se cumpla la normativa, ¿no? Es decir, si yo mañana no pago impuestos, lo más fácil es que me embarguen. Entonces, yo tengo como ciudadano la obligación de cumplir con toda la comunidad, con toda la sociedad a través de mis impuestos. Pues yo creo que la administración debemos exigirle que haga cumplir también esas normas. Claro, pero es que además, y perdona que haga un inciso, Sí. O sea, que no quiere decir que porque llegue Navidad hay, digamos, un margen de beneplácito, no lo hay. A ver, se puede levantar
un pelín la mano, ¿no? Pero no Sí. se debe levantar demasiado. ¿Por qué? Porque al final estamos acostumbrados a que cuando se levanta un poquito ya hay un exceso en demasía, ¿no? Yo me pongo, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, la romería. Sí. En la romería, en teoría, no se debe pegar fuego. Pero si estamos hablando de un espacio forestal, pero se pasa la mano, ¿no? Todo el mundo enciende su candela. Pues en Navidad pues es algo igual, ¿no? Pues bueno, se permite un poquito más los excesos. Pero, por ejemplo, en verano, que tenemos todas las ventanas abiertas, pues va el típico vecino con su moto y esté trucado o no esté trucada, que ya de por sí ya es ilegal, Sí. pues ahí tenemos el ruido. En tema de Navidad, los fuegos artificiales, ya hay otros países, como he citado anteriormente, como Alemania, que lo han prohibido, los fuegos artificiales, por las personas que tienen autismo, Asperger o otro tipo de... O personas mayores. o personas o mayores. los propios animales, ¿no? Las mascotas, exactamente. Es decir, que tenemos que sentarnos y empezar a estudiar, que es fácil, y evaluar. En la costa tiene otro tipo de problemas. En la costa. En la costa, por ejemplo, aquí no tenemos playa, ¿no? Pero en la costa las farolas de los pasos marítimos están impidiendo la puesta de las tortugas. Ah, sí. Claro, porque las tortugas cuando nacen se guían por la luna para ir hacia el mar. ¿Qué ocurre? Si tenemos la luna y tenemos un montón de farolas en el paseo, las tortugas se despistan y van tierra adentro donde van a morir. Entonces, ¿qué ocurre? Habría que apagar las farolas en tiempos de cría de las tortugas, porque luego nos quejamos cuando vamos a bañarnos que hay muchas medusas, y las medusas se las comen, son depredadas por las tortugas, entre otras especies más. En fin, que la contaminación lumínica y acústica no se habla mucho de ella, pero son fundamentales también para el ciclo de la vida y de los ecosistemas que tenemos. Mercedes, tú Hola. que llevas viviendo por aquí algún tiempo, ¿qué aprecias referente a lo que estaba diciendo Emilio en lo que se refiere a la contaminación acústica y lumínica? Bueno, sí, bastante poca capacidad nosotros mismos de aceptar que se puede contrarrestar ese mal, ¿no? Porque finalmente también he trabajado con niños que son autistas, que tienen Asperger, tienen mucha más sensibilidad y son las personas más vulnerables y a las que nosotros no le ponemos tanta atención como al común denominador, ¿no? Igualmente con las mascotas, ¿no? Que tenemos en casa. Finalmente en Sudamérica está también eso como que en proceso, hablo por mi país, que se está trabajando en ello, ¿no? Pero es eso, es lo que mencioné anteriormente, la toma de conciencia, ¿no? De no solamente trabajar de forma individual, sino de forma general, de forma comunitaria, de darnos cuenta del sentido que tenemos nosotros frente a la vida, que no solamente es el sentido de, perdón, acaparar todo lo que nos puede mostrar el mercado y consumirlo, sino también de ser conscientes al 100% y tomar, finalmente nosotros tenemos la decisión, ¿no? Porque muchas veces echamos la culpa al Estado, pero al final la capacidad de aceptación es de nosotros como individuos, ¿no? De qué tan asertivos podemos ser para manejar y poder controlarlo, ¿no? Sí, además estoy totalmente de acuerdo. Es que me viene a la cabeza en un hotel que estuve en San Sebastián, que al entrar en la habitación ponía en el cuarto de baño: utilice todas las toallas que necesite, pero por favor no las mal utilice, porque de esa forma contaminamos menos nuestros ríos, ¿no? Es verdad. Esa frase se me quedó, una forma muy educada de decirnos, o sea, que no hay ningún problema en que utilice lo que tengas que utilizar, pero mal no. Exacto. Sin Porque, abuso. efectivamente, ¿no? Sin abuso. ¿Cómo está el parque, Emilio? Bueno, el parque está como siempre, afortunadamente. No, me refiero después de la Navidad, si hemos visto que hay más residuos de lo que corresponde, ¿no? No, aquí tanto en Andújar como en la comarca, la tradición en la Navidad es estar aquí en el casco urbano, Sí. principalmente en el parque. Bueno, en el parque lo que tenemos ahora es una fecha de mucha visita exterior, Ujú. de muchos turistas, viendo el Cielo del Lince, Sí. que es ahora entre diciembre y enero. Y bueno, pero bien, lo que hay mucho tráfico en ese sentido, ¿no? de visitantes de fuera. Entonces, pues, nos consta también que se va a regular también ese tema. Sí. Sí, nos consta pues, a través del parque, pero bueno, es un tema que ahora en Navidad principalmente sería, entre comillas, el impacto más principal que tendríamos, ¿no? Pero por lo demás, bien, ¿no? El parque, el principal impacto que tiene es la romería de la Virgen de la Cabeza. Vamos, es decir, igual que nuestra fiesta grande y nuestros días grandes en Andújar y en la comarca, también hay que decirlo que son el mayor impacto. El animal se resiente, ¿no? Se Llega el hombre, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, es decir, es complejo, ¿no? Es un tema muy complejo porque lleva muchos años ya el tema de tradición, pero bueno, muchas veces lo hemos comentado también, que antiguamente, hace 60 años y hace 50 años, no había plástico y la gente subían en camiones, subían con sus talegas, las típicas talegas de tela, sus merenderas, etcétera, y hoy en día, pues bueno, es todo plástico. Es todo plástico. Es todo plástico. Pero que en Navidad también se está viendo, cenas de Navidad donde se pone todo de plástico con tal de luego no fregar, es decir, que eso lo estamos viendo también. Pero ya se están retirando de los establecimientos Sí. el plástico, ¿no? Lo que son las pajitas, los vasos, ¿no? El plato. Yo creo que es un paso importante ese, ¿no? Es un pasito que, bueno, hay un margen todavía que creo recordar que era hasta el 2021 de proceso para ir eliminándolo todo de todos los establecimientos, pero bueno, poco a poco. En Marruecos llevan ya varios años más, creo que llevan 5 años casi ya desde, estamos hablando de Marruecos, ¿no? En nuestro país vecino del sur. En Francia también llevan ya otras medidas hace 2 años, como la de no tirar la comida, o la comida sobrante, pues lo que hacen es donarla a comedores sociales. En fin, que aunque lleguemos tarde, pero bueno, es importante llegar. Claro. Que es Oye, importante, ¿no? ¿qué opinión os merece que se haya desarrollado en nuestro país la cumbre del clima? No sé, hemos estado en muchos países, ¿no? Siendo el referente. ¿Vosotros lo habéis tomado como que era un antes y un después y no ha sido así? ¿O no sé qué valoración tenéis? Bueno, la cumbre, yo creo que lo digo en nombre de todo el colectivo, porque en ese sentido coincidimos todos, es un auténtico desastre, y nosotros hacemos un taller con el protocolo de Kioto, aunque ya expiró, pero es similar a lo que estamos viviendo, que estas cumbres lo único que sirven es para un mercadeo de bonos, en el cual, pues bueno, los países ricos compran bonos a los pobres. Lo estoy hablando en general, ¿no? Aquellos que tienen todavía foresta, ¿no? Que tienen selva y tienen bastante terreno forestal, pues bueno, se compran uno a otro, o no tienen industria, que también suele pasar. Y al fin y al cabo, eso es lo que consiste, desgraciadamente, la cumbre. En vez de decir vamos a solucionar el problema del planeta, pues nos encontramos con eso, que son países que compran y venden proyectos y bonos de emisiones uno a otro. Total, un fracaso. Es decir, no sirve absolutamente para nada. El año que viene parece ser que van a hacer otra cumbre donde quieren llegar a los acuerdos que supuestamente se han llegado en esta. Es decir, nada. Vamos a vivir lo mismo de nuevo. Es decir, Entonces, como dice Mercedes, que esto tiene que ser unipersonal, sí, esto no estoy de esperar acuerdo a las instituciones. Estoy de acuerdo con ella, no esperar a las instituciones, y tenemos que ser los ciudadanos los que nos pongamos a hacer las cosas. Porque tan difícil es entender que nosotros estamos aquí de paso y que esto es prestado. Tan difícil de No. asimilarlo. Difícil no es que no hay conciencia en el sentido de... Es decir, primero que hay una desinformación importante. Todavía el día de hoy, en la era del Internet, en la era de la información, hay una gran desinformación. Porque, por ejemplo, hay gente que nos dice que prefiere tener un huerto a tener un área de reserva para una ave protegida. Es decir, yo cuando me encuentro eso, me da que pensar, decir, ¿tú prefieres un huerto a tener aquí lo que había ya antes, que era un área de reserva? O sea, una pequeña reserva, aunque no estuviera catalogada oficialmente, donde hay unas aves protegidas que viven únicas en el mundo, en nuestra península, y tenemos la suerte de tenerlas aquí. Prefiero el huerto a eso. Hombre, yo lo respeto que quiera el huerto, pero el huerto podemos ponerlo en otro lado. Las aves no. Entonces, claro, hay que explicarle a esa persona que el huerto está muy bien, pero que el ave está ahí. Y es su espacio. Es su espacio y cumple una función Y se lo estamos importantísima. Exactamente. Pongo este ejemplo porque es lo más reciente que he tenido de debate, ¿no? Con el tema medioambiental, y aquí en Andújar, que estoy hablando de Andújar, no estoy hablando de otro sitio, ¿no? De Francia o de Alemania. Entonces, claro, en ese sentido hay que hacer un poco de hincapié. O sea, que cuesta un poco explicar que cuando... Lo primero, que no conocen esa ave, ¿no? Les cuesta mucho entender que esa ave es importante para el medio, hay que explicar por qué. Pero dice la palabra ave de forma generalizada. Sí, ¿no? en este caso estoy hablando de los estorninos negros, por ejemplo. Vale, el estornino vale, negro se lo tenemos... especifica. Sí, lo específico, el estornino negro. Tenemos 2 estorninos en la península, ¿no? El pinto, que viene migrando de África, de África y de Europa, en función de la estación, y es una especie cazable, donde, bueno, por el que es cazador sabe que se puede cazar, que vienen los planes técnicos. Y luego tenemos el estornino negro, que es único en el mundo y solamente se encuentra en Portugal y en España, y forman grandes colonias. Bueno, en Italia parece ser que también hay otro tipo de estornino, pero no es exactamente el negro, hay otro tipo de estornino, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Roma los tienen protegidos, y es una ciudad con un patrimonio arqueológico e histórico impresionante, y los tienen muy protegidos.
Y en España los protege la directiva AVE de la Unión Europea. No tenemos nosotros normativa, ¿no? Pues es un ejemplo. Tenemos la suerte de tener una colonia de estos ninos negros y parece ser que ahí, bueno, pues esa es la desinformación, ¿no? De decir, yo prefiero tener allí el huerto a tener una colonia de estos ninos, ¿no? Pero bueno. Estamos hablando de forma muy generalizada en esta arrancada, en el primer programa de La Serviguera, en este 2020, pero me gustaría que vosotros, porque he estado leyendo que dentro de los residuos están los sanitarios, los agrícolas, los industriales y después los residuos domésticos, ¿no? ¿Es así? Sí, se pueden catalogar así. Es la forma más... Aparecen los peligrosos, en fin, que ya son subvariedades. Efectivamente. Pero en esa relación, ¿en qué escala vamos mejor? ¿Sanitarios, industriales, agrícolas o el doméstico? Una pregunta compleja en ese sentido. Tal vez los sanitarios sean los más controlados, pero ¿sí? No sé hasta qué punto. Eso, yo por ejemplo, no conozco en profundidad los residuos sanitarios, pero por la información que me llega de algunos profesionales, pues bueno, no se hacen tampoco las cosas al 100% bien, tampoco, ¿no? Tampoco digo que sea todo negativo, pero tal vez de todo lo que hemos mencionado sean los más controlados, ¿no? Los residuos sólidos urbanos o los domésticos, pues desde la depuradora a lo que echamos en casa, pues lo que generamos en casa, pues en teoría también están controlados, pero no hay un control en firme, ¿no?, sobre ellos. Los industriales tal vez sean también otro de los residuos que sí están más controlados por normativa. Otra cosa es que luego la normativa se la salten, como vemos, en alguna almazara que otra, que ya vimos, ¿no?, que fue noticia también contaminando el arroyo El Salao, en fin, que es un ejemplo. Y los agrícolas yo creo que no tienen control ninguno. Y mira que yo también tengo campo y demás, pero no tienen control. Ninguno, cero. Y son bastante peligrosos. Sí. Claro, pues estamos hablando de productos químicos para tratar nuestro olivar o nuestra tierra y... El cultivo. Nuestros cultivos y ¿qué control tienen? Ninguno. Y estamos contaminando los acuíferos. Luego todo esto cuando se dice muchas veces es curioso y te dicen, ¡buah, está exagerando! No, es una realidad, los acuíferos están contaminados. Pero ya no estamos exagerando. Es Sí. que ya las imágenes que nos aparecen en los medios de comunicación del plástico que hay en los océanos y los mares es una realidad patente. Y hay una cosa que está muy clara, y además eso lo digo yo, o sea, si tú tiras algo al inodoro, para que se vaya, no llega al río y después al mar y se biodegrada automáticamente, ya no se hace, ¿no? Claro, evidentemente. ¿No? Pero todavía tenemos el concepto ese, el ¿no? concepto de mucha gente que dice que exageramos, que no es tanto. Digo, pues vamos a ver, si tú excavas 60 centímetros de la tierra y te encuentras plástico, mal asunto. Si te encuentras chapas de cerveza que ni están comercializadas hoy en día, que eran de la época de mis padres o de cuando eran jovencillos o de mi abuelo, pues hay un problema. Claro. Yo creo que ahí hay un problema serio. Lo que pasa es que se ve que hablar de los problemas cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Y afrontarlo más. Y afrontarlos más. La fiesta estamos todos, yo el primero, ¿eh? Sí, Yo lo digo también. sí, Para la sí, fiesta sí, soy sí. el primero, pero también hay que ser conscientes, remangarnos y decir, hay un problema, vamos a solucionarlo. Oye, Mercedes, tú como docente, ¿le has llegado a explicar a los críos que una pila de botón puede matar a muchísimos peces cuando se tira al acuífero? Bueno, en la zona donde yo trabajo, si bien es cierto, yo soy la docente, pero finalmente aprendo de ellos. Ujú. Recuerdo que cuando fui a enseñarles a hablar acerca de las plantas, ellos me mencionaron cuáles eran las plantas que servían para curar el resfrío, el estómago, Qué etcétera. bueno. Entonces, casi yo mi labor de docente la tengo prácticamente hecha por ellos. Ujú. Entonces, hay muy poco que explicarles porque ellos a pequeña edad, por la misma zona en donde viven, son bastante asequibles a la realidad, ¿no? Saben, por ejemplo, aún ellos conservan todo lo que es el ganado vacuno, etcétera, ¿no? Y parte de lo que los animales pueden desechar lo utilizan como fuego por medio de las heces, ¿no? Incluso como abono también para sus plantas. Cuando yo les enseño acerca de las pilas, de la contaminación, ellos saben que reciclan o finalmente ni las usan porque en la zona donde yo estoy no hay luz. Entonces, incluso el agua que ellos mismos lo purifican, ¿no? Su familia, porque es una agua que se consume de pozo, no hay un agua común y corriente la que nosotros podemos consumir. Entonces, son niños con gran capacidad. A un niño de la ciudad
quizás las diferencias que puedan ser son abismales, pero que pueden tener más capacidad de conciencia, ¿no? Desde que saben el nacimiento de un pollo, para qué sirve, y la pluma que lleva, a un niño de la ciudad explicarles, porque muchas veces ya ni saben de dónde sale un pollo, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, es mucho más fácil y más enriquecedor para ellos el hecho de que yo les pueda explicar algo porque lo hacen efectivo. No es que simplemente se queden en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces es fácil explicarles el grado de contaminación en la tierra, qué es lo que se necesita para que nuestro cerco perimétrico pueda tener mejor sombra, plantamos árboles, cercamos. Por eso digo, ¿no? El Estado muchas veces nos aparta a nosotros de ayuda. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con ellos? Hemos cercado alrededor del aula con botellas que han sido luego llenadas con arena y pintadas por ellos, y con pintura no necesariamente artificial, ¿no? Pintura que está elaborada por ellos. Entonces, trato yo de rescatarlo de forma natural y llevarlo a su realidad, ¿no? Entonces es para mí bastante factible poder enseñarles y que se haga, no solamente como lo digo, en tinta y papel, ¿no? Que se quede impregnado en sus mentes y en el hecho de seguir proyectándolo y hacerle propaganda a todo esto. Claro. Llevamos media hora hablando, ¿eh? Ah, ya, sí. Sí, y tenemos No para pensé rato. que ha volado. Lo vamos a dejar aquí, pero yo os voy a pedir, gracias por esas exposiciones, que seguro que habrá alguien que recoja, aunque lentamente, pero si hacemos un programa y otro programa, yo creo que algo se puede conseguir. ¿Por qué no nos dais una nota de 0 a 10 de cómo nos hemos comportado en esta Navidad con lo que se refiere a las contaminaciones? Una nota general, Sí. Un 4,7. O sea, que no llegamos ni lo suficiente ahí. No aprobamos, ¿no? No aprobamos, un 4,7 queda todavía. Sí. Al 5 queda un poquito. Sí. ¿Te ríes, Mercedes? ¿Por qué? Sí. ¿Lo comparte o Porque tiene...? es bien optimista. Ah, que es bien optimista. Que tu nota sería... Bueno. Además, ella es docente. O sea, que, ¿cuál sería tu nota? ¿No iríamos muy deficiente? No, yo creo que por ahí hasta por un 6, ¿no? Pero es cuestión de echarle ganas también, ¿no? Claro. Y cuestión de, como decirlo nosotros, creer que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Si un animal puede proteger a su cría, como nosotros como seres humanos que se supone tenemos más coeficiente, Sí. no se podemos supone. hacer más grandes cosas y protegernos a nosotros mismos y al resto, ¿no? Entonces, entre un 5 y un 6. Bueno, hemos echado un rato de charla, a ver si hay alguien que también se quiera agregar a que se dé cuenta que esto tenemos que cuidarlo nosotros, que no puede venir nadie de fuera. Mercedes Reynoso, voluntaria de AMECO, y Emilio Rodríguez, presidente de la propia asociación. Gracias por estar con nosotros, que tengáis un grato 2020 y que con que se cumpla el 50% de vuestros objetivos, yo creo que todos vamos a estar bastante mejor en el ecosistema. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, y al grupo, y a la SER, porque la verdad que son ratos muy agradables y forma de transmitirlo, pues bueno, es mucho más fácil, ¿no? Y ya sabéis que nos tenéis aquí a vuestra disposición. Estupendo, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este primer programa de La Serviguera en la cadena SER en Andújar y en 10 Televisión. Saludos y muy buenas tardes. La Serviguera.